Señor Jesucristo les bendiga. Un saludo caluroso para todos los que escuchan. El propósito de este video es dar un testimonio de la gloria de Dios. Es mostrar que el Señor en realidad está con nosotros como Él nos prometió. Él prometió que estaría con nosotros todos los días. Él no nos deja ni un momento. El Señor es fiel, es bueno, es bondadoso. El Señor Jesucristo ha entregado todo por nosotros y cada día nos está sosteniendo. Por el asunto de esta pandemia, mi hijo de 14 años, David Felipe, se contagió junto con la hermanita a principios de diciembre. Ambos sufrieron pues la enfermedad sin complicaciones, pero a principios de enero David Felipe se complicó. Una complicación muy grave. Estuvimos en el Hospital de la Misericordia y él tuvo 2 ingresos a UCI. Fueron momentos, por supuesto, angustiosos, pero las oraciones de nuestra familia, el acompañamiento de ellos, las oraciones del pueblo de Dios que el Señor movió en favor de nosotros, de estar clamando cada día, en todo momento, porque la situación de él fue muy grave. Hubo momentos de angustia, por supuesto, momentos dramáticos, pero el Señor se glorificó de una manera maravillosa. Cuando mis 2 hijos menores eran pequeños, ellos sufrieron mucho de los bronquios, ellos sufrieron por el asma. Y cuando se enfermaban, normalmente un hijo de Dios acude a quien tiene que acudir, es al Señor Jesús. Y yo oraba por ellos y la mayoría de las veces el Señor obraba. Cuando no obraba y tenía que acudir a alguna institución hospitalaria, urgencias, yo me preguntaba, decía, ¿qué pasa con mi fe, Señor? Tu palabra dice que tú llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario, que estas señales seguirán a los que creen, que sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y cuando no sucedía, yo me preguntaba, pero siempre, normalmente, el Señor tenía a alguien con quien quería que compartiera su palabra, alguien para entregarle un tratado, alguien que viera el testimonio nuestro, alguien que escuchara una palabra de esperanza. Y esta vez no fue la excepción. Aunque esta vez hubo momentos, como les dije, de bastante aflicción y muy angustiosos, sentíamos esa fortaleza, ese refrigerio del Señor, confortándonos en la medida que también un pueblo redimido estuvo clamando por nosotros. Mi familia que aún no sigue al Señor también se unieron a rogar a Dios. Y no solamente fue esto, todos se movieron en una solidaridad tan hermosa, en un acompañamiento que también nos ayudaron en la parte económica que nos ha permitido ayudar en la recuperación de mi hijo. Entonces, este video lo que quiere es animarles a todos los que estén viviendo algún momento de angustia, algún momento que no se comprende qué es lo que está pasando, cuál sea el propósito de Dios. Lo que quiero yo decirles es que el Señor, ya lo sabemos, el Señor no se equivoca, pero quiero reiterar eso. La voluntad de Él siempre es perfecta, también es agradable. Algo que a nosotros nos sostenía cada día y que yo le decía a mi hijo en todo momento es: nosotros le amamos a Él. Y como hemos sido llamados por Él con un propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. Por supuesto que hay situaciones que uno no quisiera vivir porque son muy difíciles, pero en esas situaciones es donde el poder del Señor se perfecciona en la debilidad nuestra. La palabra de Dios se cumple siempre y se cumplirá. En Romanos 15:13 nos dice la Biblia que nuestro Dios es un Dios de esperanza, es un Dios de gozo y es un Dios de paz. Entonces a eso nos ha llamado el Señor. No importa la tribulación que estemos viviendo, siempre su palabra dice también que permanecemos en completa paz si nuestro pensamiento persevera en Él.
Y eso era lo que constantemente nosotros hacíamos en este momento, en esos momentos tan difíciles. En el segundo ingreso a la UCI, cuando yo logré entrar, estaba muy grave verlo pues con todos los catéteres, los equipos, y él ya estaba muy angustiado porque pues esta enfermedad en muchos casos produce unos dolores muy fuertes, la dificultad respiratoria, toda la sintomatología es muy difícil, y él ya estaba muy cansado y me dijo que se rendía. Dios me había preparado previamente para verlo en esa situación tan crítica y para escuchar lo que me dijo. Porque me dijo, mami, me rindo, que el Señor me lleve. Y yo le pregunté, ¿tú estás seguro? Y me dijo, sí, mami, me rindo, ya no puedo más. Y comenzamos a orar, comenzamos a hablar con el Señor, y el Señor nos fue confortando, fue dándonos una fortaleza, y por el Espíritu Santo mi hijo comenzó a hacer una oración que fue muy especial. Inicialmente le decía al Señor que lo perdonara por lo que el Señor le iba guiando, y luego comenzó a orar, y lo primero fue la familia, por sus hermanas, por su papá, por sus abuelitos, los tíos, todos primos, incluso toda mi familia extensa. Él estaba orando por ellos, por salvación y por vida eterna. Y luego tomó una autoridad que a mí me asombró, fue algo tan especial, una autoridad donde él dijo, reprendo este virus en el nombre de Jesús y esta enfermedad en el nombre de Jesús. Y dijo, declaro que el Señor Jesucristo me levanta completamente sano y sin secuelas. Y yo lo acompañaba solo adorando a Dios. Fue un momento tan especial. Él estaba con dificultad respiratoria, pero comenzamos a cantar. Se nos olvidó que estábamos en una unidad de cuidado intensivo. Son cristales porque pues el personal de salud necesita ver los pacientes, y a nosotros se nos olvidó en dónde estábamos. Fueron varios cánticos y fue un momento tan extremo, tan demasiado especial, y, y la atmósfera se fue llenando de la presencia de Dios, y fue algo muy hermoso. Los días siguientes sí hubo días que estuvo muy mal, pero yo siento que esa oración fue clave, fue dirigida directamente por el Señor, por su Santo Espíritu, y hubo un acompañamiento muy importante de parte de varios pastores que pues no puedo dejar de nombrar. Yo agradezco en gran manera a mi familia, a la iglesia, que estuvo pendiente en diferentes partes, estuvieron orando por nosotros, se sumaron. Fue una muestra de amor y de solidaridad muy grande de cada uno, hermanos que ni siquiera sabíamos quiénes eran, pero nos llamaban y nos decían, te mandan abrazos, están orando por tu hijo en Canadá, en España, en Estados Unidos. Fue una bendición muy grande. El apoyo de la hermana Jenny Triana también fue muy importante para nosotros, y los pastores que nosotros nos estuvieron apoyando, el hermano Germán Mendoza, fue una bendición muy grande, el hermano Pablo Martín, el hermano John Jairo Espinosa, el hermano David Marulanda, incluso desde Pitalito. Fueron oraciones que fueron tan efectivas para nosotros, para poder seguirnos sosteniendo en la fe. Yo sentía que el Señor iba a glorificarse, que el Señor iba a sacar a mi hijo en victoria, y que estábamos siendo de testimonio en ese hospital. Es un hospital muy importante, es un hospital que recibe pacientes de todo el país. La referencia a todo el país en oncología, en diferentes especialidades, cardiología, neurocirugía, y vienen familias muy necesitadas del Señor, y el personal de salud necesita conocer al Señor. Yo recorría el hospital, los pisos, y yo le decía, Señor, ¿qué necesitamos como hijos de Dios en el evangelismo hospitalario, por ejemplo? Poder llevar esta palabra, porque si llegan familias necesitadas en su cuerpo por la enfermedad,
necesitadas espiritualmente, emocionalmente, que haya una palabra de esperanza, que estos profesionales puedan conocer que hay un Dios que es el que hizo al ser humano, que es el que tiene la potestad y que es bueno en gran manera, que es la esperanza de la humanidad. Así que nosotros no podemos callar, mis hermanos, no podemos callar. Tenemos que ser testimonio, tenemos que seguir cumpliendo esa gran comisión que el Señor nos dio, y más en este tiempo donde hay crisis mundial. Nosotros necesitamos llevar la palabra, no podemos estar, sí, o lógicamente que por la cuarentena, por todas las medidas de bioseguridad, encerrados, pero gracias a Dios por las redes sociales, y si el Señor nos mueve a algún lugar, no podemos quedarnos callados. Yo vi dos personas, dos hermanos de la iglesia, que eran de otro lugar, no eran de Bogotá. Yo me di cuenta que eran hermanos de la iglesia porque finalmente con una de ellas estuve dialogando, y nada, no compartían de esta esperanza con nadie cuando hay tanta necesidad. No podemos ser nosotros indiferentes a la necesidad que tiene el ser humano. Debemos cumplirle al Señor Jesús, porque para eso Él nos llamó, para que nosotros llevemos su palabra, para que demos a conocer al Señor que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra situación que quiero yo, que el Señor puso en mi corazón, más bien, en poder compartir con ustedes, es que cuando nosotros obedecemos al Señor tenemos que cumplir absolutamente toda su palabra. La solidaridad, la generosidad, tanto de la iglesia como de mi familia, fue grande para nosotros, y eso fue de gran alivio, por supuesto, porque la parte económica es muy importante, y el poder ser solidario y el poder aportar es muy importante. La palabra dice en 2 Corintios, el capítulo 8, el verso 14 y 15, dice: sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Si nosotros miramos en el libro de los Hechos la vida de los primeros cristianos, dice claramente que ellos tenían en común todas las cosas, que repartían según la necesidad, y que no había ningún necesitado. Yo pienso que nosotros como hijos de Dios debemos mirar, como dice su palabra, no preocupados por lo nuestro solamente, sino también por lo de los demás. Eso es lo que el Señor nos enseña. ¿Qué quedó de toda esta experiencia? Hay mamás que pudieron conocer la palabra. La fundación de Kennedy Gospel me ayudó con unas Biblias, me ayudó con unos elementos de aseo, con una ropa para una mamita de una etnia indígena de escasos recursos, que no tenía ni siquiera cómo suplir esa necesidad aquí sola en Bogotá. Y una hermana de Marsella, la hermana Joana, también me regaló unas Biblias, y fue una bendición. A los 2 días que nosotros salimos del hospital, yo tuve la oportunidad de llevarles Biblias a las mamás. Incluso 2 vigilantes de urgencias también tuvieron sus Biblias. Así que toda oportunidad que nos dé el Señor, tenemos que aprovecharla. Toda situación en el Señor es una oportunidad, mis amados. El Señor no se equivoca absolutamente en nada, y su voluntad siempre será agradable y perfecta. Yo agradezco con todo mi ser al Señor. Gracias al Señor por la iglesia, gracias al Señor por mi familia, por ese acompañamiento tan hermoso. Yo tengo la seguridad de que mi familia también va a tener esa intimidad con el Señor Jesús, y todos vamos a ir a la patria celestial a adorar al Señor. Quiero llamar a David Felipe para que dé su saludo. Fueron momentos muy especiales, muy duros, pero también
muy especiales. Dios les bendiga. Yo quiero dar las gracias a Dios porque Él fue el que me ayudó en todo momento. Él fue el que me dio las fuerzas para superar esa prueba. Y pues hay una canción que a mí me gusta mucho de Aquiles Ascanio que se llama Vivo por Cristo. Entonces la voy a cantar. ¿Cómo podré callar lo que Cristo hizo por mí? Mi alma pudo salvar y mi herida sanó, sí. Cuando enfermo estuve, Él fue mi compañero, mi amigo más fiel. A través de oraciones escuchó las peticiones, vivo estoy por Él. Vivo estoy por Cristo. Respiro por el aire de su amor, sonrío al ver su gran misericordia. Por siempre yo diré que Él es mi Dios, vivo estoy por Cristo, vivo estoy por Él. Nunca podré olvidar lo que Cristo hizo por mí. Agradecido estoy, pues no tengo con qué pagar. Es como el horizonte a través de los montes, más bello es su amor. A través de oraciones escucho las peticiones, vivo estoy por Él. Vivo estoy por Cristo. Respiro por el aire de su amor, sonrío al ver su gran misericordia. Por siempre yo diré que Él es mi Dios, vivo estoy por Cristo, vivo estoy por Él. Vivo estoy por Cristo. Respiro por el aire de su amor, sonrío al ver su gran misericordia. Por siempre yo diré que Él es mi Dios, vivo estoy por Cristo, vivo estoy por Él. Vivo estoy por Cristo, vivo estoy por Él. Amén. Gloria al Señor Jesús. Nos identificamos completamente con la letra de esta canción. Y quiero animar a todas las familias que están sufriendo por esta situación de la enfermedad, la COVID, y animarlos a que sigamos confiando en el Señor Jesús. Por más angustia que haya, tenemos al Señor ahí con nosotros en todo momento porque Él lo prometió. Yo le decía a mi hijo, los que han partido es porque estaban preparados mm, para irse con el Señor, porque pues sabemos que el morir en Cristo es una ganancia infinita, es enorme. Y los que no se han ido, o es que no están preparados, y los que están preparados es porque el Señor todavía les tiene alguna tarea aquí en esta tierra. Así que el Señor todo lo tiene en control y su bondad es para siempre, su amor es para siempre. Y por último quiero citar Proverbios 29:7, donde dice que el justo se preocupa por la causa de los pobres, mas el impío no entiende tal preocupación. Y yo no solamente hablo de los pobres financieramente, sino de los pobres que no conocen al Señor, de los pobres que van por el mundo sin esperanza. Entonces es el impío el que no entiende esa preocupación, pero el justo se preocupa por esta causa. Así que, hermanos míos, cumplámosle al Señor cada día seamos esos obreros de la última hora que el Señor nos ha llamado. Y entonces vamos a hacer una oración por todas las familias que están enlutadas, que han
partido sus familiares y las familias que están sufriendo esta situación de enfermedad y por otras situaciones también de enfermedad. Vamos a orar para que sea el Señor fortaleciendo, para que sea ellos entendiendo que en el Señor hay esperanza, y por los hermanos que de pronto en algún momento estén débiles en la fe. Yo le decía al niño, el Señor te está usando, es una bendición porque Dios te usa, tú le estás sirviendo a Dios. Ahí en esa camilla, en la UCI, yo le decía, tú le estás sirviendo a Dios porque estás siendo de testimonio para todos los profesionales de la salud, los técnicos, todos terapeutas, todos los que nos estaban atendiendo. Y yo le decía, y las mamás que están sufriendo con sus hijos aquí en la unidad de cuidado intensivo, y está siendo de testimonio a todos los hermanos que están orando por ti, porque Dios es galardonador de quienes le buscan. Y yo sabía que había muchos hermanos en diferentes iglesias. La iglesia de Marsella, que es donde actualmente nos congregamos, fue muy hermoso. Nosotros estamos recién llegados y el amor de ellos fue muy grande. La iglesia de Pío XII, que estamos recién trasladados de la iglesia, también fue una bendición muy grande. Así que yo les animo porque siempre habrá un pueblo que esté clamando a Dios y que es galardonador de los que le buscan. Así que uno busca al Señor y sale con premio. Entonces, mis hermanos, vamos a estar orando unos por los otros y animándonos unos a los otros con esta esperanza tan grande, esta esperanza inmensa. A mi familia un abrazo enorme, los amamos en el Señor Jesús, y a toda la iglesia en el Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres Dios. ¿A quién más acudimos sino a ti, Señor? Que tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Tú eres el creador de todas las cosas, Señor, y eres bueno en gran manera. Tu bondad, tu misericordia, tu compasión es la que nos sostiene, Señor. Ponemos en tu santa presencia cada familia que está sufriendo, Señor, por esta pandemia, Señor, que tienen enfermos, Señor Jesús, o que han sido también, Señor, azotados por la crisis económica también por causa, Señor, de esta situación tan crítica en el mundo entero, Señor Jesús. Los ponemos en tu presencia, los que necesitan ser consolados, Señor, los que necesitan fortaleza, los que necesitan fe, oh Señor, los que necesitan ser afirmados en ti. Señor Jesús, gracias, Dios mío, porque tú obras siempre. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás, Señor. Gracias, Dios mío, todos estamos en tu presencia, Señor. Gracias por tu bondad, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, por tu obra maravillosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor Jesús les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde. Muchas victorias he tenido en Dios. He luchado en el nombre de Jesús. El enemigo quiere derrotarme, pero en Cristo yo encuentro salvación. Yo sé que vendrán las pruebas y tendré dificultades que harán que mi alma se entristezca. Aunque sufra en este mundo, Jesucristo va conmigo y seguro estoy que pronto le veré. Las angustias de la vida no son nada comparada con la dicha que vendrá. Si desecho esté mi cuerpo algún día, yo sé que mi Redentor me levantará.